Dios, porque ciertamente Dios es el único digno de honra, gloria y poder. Y es bonito saber que es un Dios que conoce nuestros corazones, nuestras necesidades. Y hoy podemos escuchar su voz y tenemos dos opciones: endurecer nuestro corazón o abrirlo ante la palabra del Señor que tiene en esta tarde. Busque en sus Biblias la carta a los Gálatas, capítulo número 6. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 7 y 9. Cuando lo tenga, puestos de pie. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. La carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 9. La carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7 al 9. Todos juntos, dice la palabra del Señor así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor que has tenido para cada uno de nosotros, por el trato que tú has dado a cada uno de nosotros, y porque en esta tarde, a pesar de que somos tan diferentes, Señor, tú sigues siendo el mismo. Tu palabra llega a cada uno de nosotros de diferente manera. Ayúdanos, pues, a abrir nuestros oídos a escuchar tu palabra, nuestro corazón a atesorarla, y nuestra mente y nuestras fuerzas para vivirla día a día. Te pido, Padre, también por nuestro pastor Edgar, que también tú lo uses en esta tarde, que tú lo llenes de tu espíritu y que esa palabra, Señor, sea también para edificar esta iglesia, este pueblo tuyo, para tu gloria, para tu honra, porque, Señor, tuya son todas las cosas. Sin ti, nada de lo que hoy somos podemos hacer, Señor. Reconocemos hoy la necesidad que tenemos de ti día con día. Ayúdanos, Padre, a llevar ese día, ese fruto día con día, un fruto que sea agradable y digno de poder alabarte y bendecirte. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar y preparémonos para escuchar la palabra que el Señor tiene esta tarde. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo en el que le alabamos. Alabamos a un Dios de milagros. ¿Sí, amén? Un Dios de poder, un Dios que tiene cuidado de nuestras vidas. A un Dios que hemos conocido precisamente su obra a través de la palabra, y que también la podemos constatar con nuestras vidas. Ese Dios de milagros nos ha sostenido en otro tiempo, y desde prácticamente desde Génesis nosotros podemos ver de milagro en milagro a Dios obrando. Y quiero invitarles, hermanos, a recordar algunos milagros que de verdad nos dejan con la boca abierta, sorprendidos por lo que puede hacer Dios. Nosotros conocemos al pueblo de Israel siendo sostenido por Dios a través del maná, ¿verdad? Ese alimento que descendía del cielo, y que el pueblo de Israel ahí en el desierto se podía alimentar diariamente. Ese sustento no faltó, hermanos. Y lo que podemos nosotros considerar es que no sembraban, no araban la tierra, no cosechaban,
No había un trabajo que ellos tuvieran que hacer así como que muy significativo. Ni siquiera tener la paciencia de esperar la lluvia para que regara, ¿no? Durante ese tiempo en el desierto sencillamente Dios les proveía del maná de forma milagrosa. Quiero invitarles a recordar a aquel varón Sansón. ¿Quién lo recuerda? De una fortaleza descomunal, hermanos, y que este hombre no tuvo que ir al gimnasio para ser así fuerte. No tuvo que ir al gimnasio. Esto venía de parte de Dios. Mientras él se mantuviera en lo que Dios había demandado de él desde antes de nacer, Dios lo iba a respaldar. Así que no tuvo que hacer nada para tener esta fuerza descomunal. Pensaba también en un Elías, hermanos, que es alimentado por los cuervos en un momento determinado de su vida. Y las aves le llevaban el alimento por el cual él ni siquiera había cuidado un rebaño o había tenido que sacrificar a alguna oveja o una res para poder comer. Sencillamente los cuervos lo traían. No había nada que él tuviera que hacer. Así que pensando en estas cosas, me imaginaba yo, Señor, ¿y si pudiéramos ganar la lotería, el premio mayor, sin trabajar, sin hacer ninguna de estas cosas, ¿verdad?, que necesarias para el sustento diario, y nada más nos la ganáramos así? ¿O qué tal para los jóvenes que van a la escuela? Pasar un examen sin haber estudiado y a lo mejor sin haber tomado clases. Y no estoy promoviendo que se brinquen las clases, Imagínense, pasar un examen y con 10, sin tener que estudiar. O aprender a hablar inglés. Imagínense que viendo una serie allí en Netflix, aprende a hablar inglés sin mayor esfuerzo. Sin mayor esfuerzo. Bueno, cuando Dios hace estas cosas tiene un propósito, tiene una razón y tiene un porqué. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, no es así. En la mayoría de los casos, probablemente sí tenemos que hacer nosotros cosas. Si requiere que nosotros, pues hagamos un esfuerzo, hagamos un trabajo. Si requiere que nos empeñemos en algunos aspectos. Porque si bien es cierto, Dios puede hacer milagros, y eso nos lo compartían en la mañana, Dios puede hacer milagros, pero también Dios es un Dios de procesos, así nos decían. Y lo retomo precisamente para ir entendiendo este punto que vamos a considerar el día de hoy. Dice Gálatas 6:7 en lo que leíamos con nuestra hermana Nancy: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces, hermanos, para cosechar, pues sí hay que sembrar, no a veces, casi la mayoría de las veces. Estaba mencionando milagros en donde Dios tuvo propósitos y había excepciones. La mayoría de las veces, sí, hay que trabajar. Así que para poder cosechar, se tiene que sembrar primero, hermanos. Eso es inevitable, ¿están de acuerdo? Se tiene que sembrar, no hay de otra. Si queremos cosechar, tenemos que sembrar. Y nosotros, hermanos, vamos a hablar precisamente de sembrar, y no necesariamente allí en la tierra tomando la semillita de un fruto, sino sembrar en nuestras vidas. Toda nuestra vida, hermanos, toda nuestra vida es como un campo en el que nosotros sembramos todos los días. Es nuestro día a día. Sembramos, algo sembramos, hermanos. Ahorita vamos a ver, algo sembramos, pero esto es todos los días que hacemos. Y a su tiempo, pues recogemos fruto.
Sembramos con nuestras palabras. ¿Quién sabe que la palabra tiene poder? Y no en el sentido de que pasan las cosas que yo digo que pasen. En el sentido de que la palabra, hermanos, puede lastimar a alguien. Con las palabras podemos herir. Y entonces estamos sembrando algo malo. Y en algún momento vamos a cosechar, ¿qué creen? Un fruto negativo. Si la palabra la usamos para bien, entonces a la larga vamos a cosechar pues un fruto positivo. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que yo hable, hermanos, tiene consecuencias. Lo que yo hable es como la semillita que siembro. ¿Qué hablo todos los días? Mi forma, ¿verdad?, de hablar. ¿Qué hablo todos los días? Mis temas en mis conversaciones. ¿Qué hablo? Lo que yo hable hoy, hermanos, a la larga va a traer un fruto. ¿Para bien o para mal? Sembramos en nuestro día a día también actitudes, no solamente la palabra, también actitudes. Entonces, si yo soy gentil, ¿verdad?, con las personas, si yo soy amable con las personas, bueno, a su tiempo habrá un fruto de esto. Pero si yo también soy mala persona con los demás, tengo mal trato con los demás, los miro feo, ¿verdad? Bueno, pues a la larga va a haber otro fruto diferente, negativo. El Señor sí espera que nosotros tengamos buena actitud en las cosas. Dice Oseas capítulo 10, versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Si tú, ¿verdad?, en ese día a día te conduces, siembras en justicia, te conduces rectamente a los ojos de Dios y con tu prójimo te conduces rectamente, entonces habrá un fruto de misericordia de parte de Dios para nosotros, que conoce nuestra vida y nuestro caminar. Él lo sabe, hermanos. Así que estamos sembrando entonces palabra, estamos sembrando actitudes. Todos los días lo hacemos, hermanos. Estamos sembrando y necesitamos ser conscientes de esto, porque un día vamos a levantar frutos de lo que hagamos hoy. De las decisiones que tomemos hoy vamos a levantar frutos. Esto es como una ley, hermanos, que desde el principio fue establecido por Dios. Nuestras decisiones, aunque sean pequeñas en el día a día, van aportando a la larga, ¿verdad?, para recoger ese fruto. Estamos viendo el Salmo 1, y en el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Son decisiones que está tomando en el día a día. No anduvo en consejo de malos. Por supuesto que escuchó el consejo, pero decidió no tomarlo, no escucharlo. No estuvo en camino de pecadores. No siguió los malos ejemplos, ni en silla de escarnecedores se sentó. No siguió ese mal proceder. Entonces, no puso esa semillita mala, ¿verdad?, en tierra. En cambio, lo que sí hizo es que se deleitó en la ley del Señor y en ella meditó. Y dice también que hay un fruto, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, porque tomó decisiones en el día a día de no seguir el mal consejo y sí seguir el consejo de Dios a través de su palabra, meditando. Y nos decían esto también, ¿verdad?, meditando. Y por supuesto que esta sabiduría no se obtiene solamente con leer. Hay una reflexión y sobre todo
allí en la presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo, que entonces viene entendimiento a nuestras vidas. Así que podemos decir, hermanos, que la cosecha corresponde a lo mismo que sembramos. Así lo hizo Dios desde el principio en Génesis, ¿no? Cada árbol, cada plantita que creció iba a tener semilla en él, y esa semilla iba a dar el mismo fruto. Entonces nos dice lo que leíamos: todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembramos vamos a cosechar. Así que en esto no hay confusión, hermanos. Si sembramos para la carne, dice Gálatas en lo que leíamos al principio, si sembramos para la carne, ¿para qué vamos a cosechar? Para la carne. Y si sembramos para el Espíritu, entonces lo que vamos a cosechar tiene que ver con el Espíritu y tiene que ver con Dios. Bueno, dice Romanos 8:3, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vives conforme a la carne, vas a morir. Eso significa que en tu vida estabas sembrando para la carne. No estabas poniendo atención a las cosas de Dios y estabas más metido en las cosas de este mundo y en tus propios asuntos. Y estabas sembrando así para la carne, aunque aparentemente muchos haciendo cosas buenas, sin embargo ignorando a Dios en sus vidas. Si vives conforme a la carne vas a morir, nos dice el Señor en su palabra. Mas si por el Espíritu, o sea, entonces si vives por el Espíritu y haces morir las obras de la carne, entonces el resultado será que vas a vivir. Ese resultado vivirás. La verdad es que esto no es muy complejo de entender, hermanos. No es muy complejo de entender. Pero nos damos cuenta que hay un algo, según nos enseña Santiago, hay un algo en nosotros que está allí, que nos inclina aún todavía a no buscar las cosas de Dios. Y esa es nuestra lucha. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Así que si sembramos para el Espíritu, ¿qué vamos a segar o qué vamos a cosechar? Vida eterna. Eso es lo que nos dice Gálatas. Si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Y el Señor Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que son principios, hermanos, que nosotros tenemos que tener claros, tenemos que tener presentes siempre. Y Dios lo ve todo y nos conoce en todos los aspectos. Sabe qué estamos sembrando. Vamos a poner algunos ejemplos, hermanos. Vamos a comenzar con 2 en la Biblia. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Saben qué sembró Esaú? Esaú sembró menosprecio por la primogenitura. Menospreció la primogenitura. Esa fue la semillita que sembró Esaú. Menosprecio por la primogenitura. Entonces, ¿qué cosechó? La perdió, y aunque con lágrimas la quiso recuperar, ya no fue posible. Eso es lo que cosechó él. Ese fue el resultado de su mala decisión. Ahora pensemos en un José. Al pensar en José, ¿qué se le ocurre? ¿Sembró bien o sembró algo malo? Sembró bien. Él mantenía allí siempre su confianza en Dios, pero hubo un momento muy importante de su vida en donde fue expuesto a tentación. ¿Sí? La mujer de Potifar quería acostarse con él. Y entonces, ¿qué hizo José? Sembró algo. Sembró algo. Se mantuvo firme en lo que él sabía que era agradable a Dios.
no caer en esto. Sabía que para Dios no iba a ser agradable esto. Eso fue lo que sembró. Y entonces, ¿qué recuperó? O más bien, ¿qué cosechó? Pues llegó a ser el segundo del faraón y salvó, ¿verdad? Dios, lo sabemos, hermanos, Dios finalmente utilizando a José y las decisiones que él tomó, pero esto fue lo que utilizó Dios para salvar a su pueblo por generaciones, 400 años allí. Vamos a pensar un poquito en nosotros, hermanos, acerca de las cosas que estamos sembrando. Jóvenes que están estudiando, imagínense, siembran tiempo, dedicación y esfuerzo a los jueguitos de video, a las redes sociales. También se nos explicaba hace rato acerca de esto. Los videos cortitos. Y entonces se pasan horas, porque son satisfacción, así nos explicaba nuestro hermano, satisfacción tras satisfacción inmediata. 15 segundos, 13 segundos, y vámonos al que sigue, vámonos al que sigue. Y se pasan así horas. Eso sembraron durante el día. Mañana para el examen, ¿cómo estarán? O a lo mejor se desvelaron jugando. Y mañana para levantarse a la escuela, ¿cómo estarán? Si siembran indisciplina, pues no van a cosechar muchos éxitos. Hablando de la escuela y para los jóvenes. Tienen flojera y le dedican más tiempo a su flojera. Siembran para su flojera. ¿Qué van a cosechar? Fracasos, podríamos decir. Fracasos, no van a tener éxitos en las pruebas. Jóvenes, si ustedes siembran respeto hacia sus padres, ¿saben qué van a cosechar? Porque esto es un mandamiento con promesa. Si nosotros honramos a nuestros padres, entonces dice el Señor, sin duda seremos de larga vida. Hay una bendición de parte de Dios en esto. Jóvenes, en general todos, hemos sido enseñados de parte de Dios a respetar, a honrar a nuestros padres. Si nosotros no los honramos, no los respetamos, si no obedecemos a nuestros padres, no pensemos que vamos a cosechar fruto para gloria de Dios. No es así. Dios espera que nosotros seamos obedientes a nuestros padres, que honremos a nuestros padres, y entonces el resultado será diferente. ¿Qué piensan en cuanto a las relaciones? ¿Qué piensan en cuanto a las parejas? Bueno, lo que piensen, así como lo piensen, va a dar un resultado a futuro. Allá con los jóvenes en Maranata, ahora en este tiempo de estudio de Proverbios, estábamos considerando por allí un estudio que hicieron los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios llegaron a esta conclusión, ¿sí? Y pues, ya saben, estudios de universidades y se hacen encuestas, tienen los medios para hacerlo. Y entonces el estudio consistía en analizar el progreso de los matrimonios según el número de parejas sexuales que tuvieron antes del matrimonio. Y los que no conocen a Dios llegaron a la conclusión de que aquellos para quienes la mujer o el varón con el que se casaron fue su primera pareja sexual, tienen más oportunidades de tener un matrimonio exitoso. Pero conforme más parejas sexuales conocieron, entonces las posibilidades se reducen y drásticamente. Fíjense, hermanos, lo bueno de nosotros saber, ¿verdad?, que Dios hace las cosas nuevas. Pero aquellos que han crecido aquí en la iglesia y han escuchado la palabra, han escuchado el consejo, necesitan tener esto presente. Yo pensaría como pastor que todos los jóvenes cosecharan matrimonios exitosos, matrimonios que juntos caminan buscando a Dios.
y que tienen hijos a los cuales van a instruir también en los caminos del Señor. Yo pensaría, ¿verdad? E incluso no creo que sea descabellado desear que así sea. Desear que así sea. Habrá más éxito, hermanos. Bueno, vamos a dejar tantito a los jóvenes. Vamos con los papás, varones. Varones, hemos sido llamados de parte de Dios a cuidar, a respetar a nuestras esposas, ¿sí o no? Si nosotros tratamos a nuestras esposas con aspereza, ¿qué fruto pensamos, hermanos, que vamos a obtener a la larga? ¿Qué fruto vamos a obtener a la larga? ¿Matrimonios fuertes y consolidados? ¿O matrimonios tal vez juntos pero distanciados? Creo que se puede entender. Juntos pero distanciados. Viven allí pero no se conocen. Se conocen poco, no hay relación, no hay comunión. Depende de lo que sembremos, hermanos. Depende de lo que sembremos. Padres juntos. Si trabajamos con nuestros hijos desde pequeños, pues esperamos, ¿verdad?, que venga el fruto correspondiente. Pero si no lo hacemos, a veces el tiempo ya es muy tarde. A veces puede ser ya muy tarde. Necesitamos trabajar con nuestros hijos. Sí, es un trabajo. Es un trabajo. Pero Dios lo pone en nuestras manos. Necesitamos ser pacientes. Padres, en nuestros trabajos, papás y mamás, en nuestros trabajos, ¿somos honestos? ¿O nos prestamos a la corrupción? Si nosotros somos honestos, hermanos, pues seguramente tendremos la confianza de los que están alrededor. Pero sobre todo, hermanos, vamos a tener la aprobación y la bendición de Dios en nuestras vidas. La aprobación y la bendición de Dios en nuestras vidas. Dice por ahí un proverbio: mejor es lo poco ganado con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. No importa que sea poco, pero lo estoy ganando honradamente. Y ante los ojos de Dios esto es agradable y Dios va a bendecir esto. Así que si siembro yo en honradez, si siembro honestidad en mi trabajo y en mis relaciones con los demás, pues sin duda voy a ver también la bendición de Dios. Padres, familias completas, ¿qué pasa si sembramos tiempo de oración? Les decía hace unos meses, yo pienso, ¿verdad? Puede haber tiempo de oración individual, puede haber el tiempo de oración como pareja y también puede haber el tiempo de oración como familia. ¿Qué pasa si dedicamos, si estamos sembrando ese tiempo de oración ahí en la presencia de Dios? ¿Cuál va a ser el fruto de esto, hermanos? ¿Qué cosecha vamos a recoger? Será diferente que si sembramos, por otro lado, rebeldía. Bueno, las consecuencias van a ser nefastas. Si sembramos entonces obediencia, hermanos, vamos a ver las bendiciones de parte de Dios. Dios estará allí presente, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Ahora, creo que esto es claro, ¿verdad? Si sembramos para el Espíritu, sin duda va a haber la cosecha y la bendición de parte de Dios en el Espíritu. Y si sembramos para la carne, pues lo mismo, vamos a cosechar. Pero pensemos en esto. Para tener un árbol, y yo no soy campesino, ¿verdad? Pero pienso, para tener un árbol de naranja, no tuvimos que sembrar una bolsota así de semillas. ¿Cuántas semillitas se sembrarían?
una sola, me parece que a lo mejor hasta 2 o 3 pudieron haber caído en el hoyito, ¿verdad? ¿Y cuántas naranjas puede dar ese árbol? Pensemos en esto, hermano. Lo que sembramos comparado con lo que cosechamos. Allá en el campo, las semillitas de jitomate, ¿no? Chiquitas, chiquitas. Pero, ¿cuántos jitomates se pueden levantar de esa plantita? No lo sé, pero evidentemente que no 3 jitomatitos chiquitos como la semilla. Entonces, veamos cómo es lo que sembramos comparado con lo que podemos cosechar. Pero así es la magnitud, tanto si es bueno como si es malo. Así que si sembramos para bien, pues vamos a recoger la cosecha abundante. Pero también si vamos a sembrar para mal, la cosecha, la pérdida, ya no cosecha, mejor aquí le llamo pérdida, va a ser muy grande, hermanos. Y esto es, hasta el Señor Jesús lo menciona, hermanos. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 24, dice así el Señor: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice el Señor Jesús, el grano, la semillita, esa pequeñita que cayó, lleva mucho fruto, hermanos. Hacemos la comparación y decimos, ¿cómo Dios puede bendecir mi vida si yo me mantengo obediente buscando a Dios? Si yo me mantengo, Señor, hacia el Señor con mi corazón, con mi alma, ¿verdad? Delante de Dios. Si sirvo al Señor, como dice el Señor Jesús, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Porque eso pequeñito Dios lo puede exponenciar. Dice Oseas 8:7, porque sembraron vientos y torbellino cegaron. O sea, vientos, la comparativa, ¿no? Contra un torbellino. Y un torbellino puede destruir. Y entonces dice, sembraron vientos y van a cegar torbellinos. Así de grande, ¿verdad? Es la comparativa. Así que si sembramos para mal, así será. Pero si sembramos para bien, también lo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ya, hermanos, de esto se ha hablado, no tiene que ver con solo predicar o solo leer nuestra Biblia o incluso solo orar. En el día a día, ¿verdad? Allí en donde estamos nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en las escuelas y por supuesto en la congregación, hasta andando en la calle, en todas partes, hermanos, es un trabajo. Es un trabajo. Nuestras decisiones, por pequeñitas que sean, en cada decisión de nuestra vida, pues le estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo a Dios. Pero los resultados serán evidentes. Ahora, leíamos hace un ratito, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, ¿sabes por qué? Porque una vez que sembraste la semillita, el árbol no crece de inmediato, no crece al día siguiente, y también esto lo comentaban en la mañana. La plantita, la flor, no va a crecer al día siguiente. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Bueno, en algunos casos más, en otros casos menos, pero va a pasar un tiempo para que crezca esa semillita hasta llegar al punto de ser un árbol. Y entonces, ¿qué se requiere, hermanos? Paciencia. Se requiere paciencia, se requiere constancia, porque esto va a ser de todos los días y el fruto lo vamos a ver seguramente a la vuelta de un determinado tiempo.
No nos cansemos de hacer el bien. Muchos a veces en oración no ven la respuesta a su petición. Bueno, no hay razón para desanimarnos. No hay razón para desanimarnos. Sigamos haciendo lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Solo sigamos caminando con el Señor todos los días de nuestra vida. El hecho de que se tarde en dar el fruto no significa, hermanos, que Dios se ha olvidado. Nosotros necesitamos sencillamente seguir siendo constantes. Job perdió todo, hermanos, ¿se acuerdan? Job perdió todo. Y conocemos sus experiencias como las calamidades de Job. Bueno, habiéndolo perdido todo, llegó un momento en el que Dios le restauró. Pasó un tiempo para que esto sucediera, pero había un proceso y Dios le iba a enseñar cosas maravillosas. De verdad, insisto en esto porque me sorprende a mí ver que Dios le quiso enseñar a Job cosas que no están escritas en Génesis. Le pregunta cosas. ¿Dónde están las bases de la tierra? Dímelo tú. Si lo sabes, significa que ya tienes mucho tiempo de vida. Con preguntas, Dios le muestra su gloria a Job. Bueno, ¿qué pasó? Job sencillamente siguió amando a Dios. En medio de las situaciones, porque hasta su esposa lo presionó. ¿Y qué hizo Job? Job siguió amando a Dios. Y ya lo había perdido todo. Y Job decía, bueno, ¿qué recibiremos de Dios? El bien y el mal, ¿no? ¿Qué hacía Job? Seguía amando a Dios. Y no por nada Dios hace esta pregunta. ¿Ya consideraste a mi siervo Job? Dios le llama a su siervo, dice mi siervo. Y en eso noto una cercanía, hermanos, un amor de parte de Dios hacia Job. Mi siervo es mío y es mi siervo. Y entonces Job simplemente se mantiene siendo el hombre que Dios esperaba de él. Siguió glorificando a Dios. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno, dice la palabra. Hermanos, regreso a Oseas capítulo 10, versículo 12. Y dice así: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Hermanos, es tiempo de sembrar, es tiempo de sembrar, es tiempo de trabajar en nuestra relación con Dios, es tiempo de acercarnos a Dios, no tiempo de alejarnos de Dios, tiempo de acercarnos a Dios. ¿Qué semilla está plantando hoy, hermano, hermana? ¿Qué semilla está plantando? ¿Está plantando obediencia? ¿Está plantando en justicia? ¿Está plantando en amor para Dios y para su prójimo? ¿O está, también puede ser, o está sembrando en rencores y amarguras? ¿Está sembrando en odios? ¿Está sembrando en desobediencia? ¿En descuidar su relación con Dios? ¿Para qué está sembrando? ¿Saben cuál es el tema, hermanos? Que desde el momento en que sembramos hasta que veamos el fruto va a pasar un tiempo. Y en ese tiempo nos podemos acostumbrar. Podemos estar en una zona de confort durante ese tiempo. Pero si yo no sembré para bien, entonces el resultado, hermanos, será desastroso. Y no me daré cuenta en todo ese tiempo porque me habré acomodado a la situación. Todos podemos salir con una reflexión, pero esa reflexión nos tiene que llevar a algo definitivo, a una decisión definitiva en nuestras vidas. Tiene que llevarnos
a un cambio importante en nuestras vidas, que comienza ya allí en nuestro corazón, con lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Allí comienza. Y tarde o temprano, como dice el Señor, no se cansen de hacer el bien. Tarde o temprano vamos a cosechar fruto para gloria y honra de Dios, pero por supuesto también para bendición de nuestras vidas. Fruto para gloria y honra de Dios. Vuelvo a repetir lo que dijo el Señor. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Primeramente hablaba de Él. Hasta Él mismo sembró de esta manera. Sembró de esta manera, entregando su vida, muriendo por nosotros. Y su cosecha será grande, hermanos. Apocalipsis nos habla de una multitud incontable, una multitud incontable de aquellos que por supuesto creyeron en el Cordero de Dios. Ya le conocemos, hermanos. Estamos aquí precisamente porque Él nos llamó, nos trajo. Y ahora está hablando a nuestros corazones y nos dice, toma decisiones. Toma decisiones. ¿Quién es el que ocupa el lugar número uno, la posición número uno en tu vida y en tu corazón, hermano, hermana? Contéstalo, tú solo, tú sola, allí delante de Dios. Pero que ojalá, ¿verdad?, lo que tú contestes allí en tu interior sea una buena decisión para gloria y honra de Dios. Vamos a orar, cierren sus ojos. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Te damos gracias por tu palabra y por ese llamado constante que haces a nuestras vidas. Te damos gracias porque no nos has dejado sin enseñanza, sin instrucción, sin consejo. Y tu consejo es bueno, sin duda alguna. Es bueno. Tu yugo es fácil y ligera tu carga, así nos enseñas. Así que podemos, agradecidos por lo que has hecho por nosotros, podemos caminar contigo, tomados de tu mano, tomando decisiones importantes en nuestra vida, haciendo todo lo que hacemos para ti, para gloria y honra tuya. Señor, gracias por hacernos tus hijos y que abres nuestros ojos y nos haces ver que aún faltan muchos aspectos que necesitamos nosotros trabajar. Tú ya lo estás haciendo por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, que nos lleva a diferentes experiencias y en donde somos provocados a esas decisiones importantes. Que nos podamos mantener fieles, Dios, atentos a tu voz, porque las cosas que tienen valor no se encuentran fácilmente. A veces es necesario, Señor, trabajar, a veces es necesario atravesar situaciones para poder aprender, para poder comprender y para alinear nuestra vida a tu plan, a tu propósito, a tu palabra. Pero Señor, agradecemos que una vez más nos hablas como hijos amados, y así nos sentimos, hijos amados a los cuales su Padre ya les ha dado instrucción. Gracias, Señor, por tu amor a través de esta tu palabra el día de hoy. Sé con mis hermanos, Dios, en las decisiones que están por delante en esta semana y que tengamos presente lo que hemos escuchado. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dejo lugar a nuestra hermana que está dirigiendo.